Entonces, Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a este Legal AIs Week, este Summit de Tecnología y Derecho que hemos hecho para ustedes. Nos encontramos muy contentos porque evidentemente este es un tema que nos apasiona, es un tema que de alguna forma está justo en el borde del presente y el futuro y que esto está cambiando industrias, está cambiando completamente la forma en la que podemos y hacemos el derecho. Y bueno, hemos juntado una semana completa para ustedes de los mejores expositores a nivel no solamente nacional, sino incluso internacional, para poder entender este desafío. Me encuentro muy contento porque hoy arrancamos con el pie derecho desde Stanford, en California, hablando con Alejandro Salinas, quien está en Palo Alto en este momento y quien nos va a compartir pues un poquito de lo que has hecho en tu research en Stanford. Alejandro, este gran querido amigo de Logic. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Richie. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de poder abrir la semana con esta presentación. Esperemos sea del interés para todos. Alex, para quien no te conozca, por favor me encantaría que nos platicaras un poco. Voy a hacer un breve preámbulo, pero bueno, tú estudiaste no solamente Derecho, sino también a la par. Estudiaste física, entiendo que Ingeniería y Derecho al mismo tiempo, como un genio, como esos genios que escuchamos en las películas. Tú fuiste ese genio que se echó esas dos carreras a la vez. Y ganaste premios en materia de en México te haces el esfuerzo por irte a Stanford, estás en este momento en Stanford, llevas ya creo que 2 años como researcher en Stanford, en una de las mejores universidades del mundo, y creo que sin lugar a dudas, Stanford Law School, con tus esfuerzos y con su visión, es líder internacional en todo lo que tiene que ver con research, todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo de temas en tecnología legal, particularmente en IA legal. Creo que están a la vanguardia y en el edge, ¿no? En la punta de la punta. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia, cuéntanos un poco cómo has vivido esta parte. Claro que sí, Richie. Muchas gracias por la introducción. Sí, yo estudié Ingeniería Física y licenciatura en Derecho al mismo tiempo en el TEC de Monterrey, en Campus Monterrey. Eh, Ciertamente siempre fue muy extraña esa combinación. Eh, Estoy agradecido de que pude encontrar una brecha por donde convergieran ambas áreas. Posteriormente, o prácticamente al final de mis carreras, me vengo aquí a California a trabajar en Meta, en Facebook, mejorando los algoritmos de recomendación de Reels y Stories. Todos algoritmos que nos vuelven adictos, bueno, esos me tocaba a mí ver cómo podíamos hacerlos más atractivos. Y ahí aprendí mucho sobre programación, aprendí mucho sobre algoritmos. Y posteriormente, cuando me gradúo, vengo aquí a Stanford, como dices, a la Law School, a trabajar como researcher, específicamente NLP Researcher o NLP Fellow, que NLP ya ahorita es parte como del lenguaje común, que pues es procesamiento del lenguaje natural. Y básicamente lo que hago en Stanford, lo que he estado haciendo, como dices, este último año y medio, ha sido poder encontrar una aplicación eh, responsable hasta cierto punto de IA en el mundo jurídico o IA en el mundo en general, ¿no? Y no solo eso, sino también cómo podemos usar herramientas de IA para poder responder preguntas jurídicas de interés. Entonces, como bien dices, Stanford Law School me parece que es una de las más grandes universidades en el mundo que específicamente se enfoca en esta parte de legal tech desde hace muchos años. Esto no, o sea, a pesar de que ahorita ha habido un boom más fuerte estos últimos meses, sin lugar a dudas, Stanford tiene años haciéndolo y por eso es que a mí era bastante atractivo venir a donde pues gran parte de esta aventura comenzó, ¿no? Perfecto, Alex. Pues bueno, para no quitarte mucho tiempo, porque cada uno de estos puntos de tu exposición es muy valiosa y evidentemente queremos dejar tiempo para cualquier tipo de duda. Vamos entonces arrancando esta exposición que tienes preparada para nosotros. Sé que le dedicaste mucho tiempo la semana pasada para poder tratar de condensar en una hora todo lo que has hecho durante los últimos 2 años. Nos vas a hablar acerca solamente, no solamente de tu investigación, sino también de lo que alcanza a percibir en Silicon Valley, que sin lugar a dudas está a 10 años de cualquier otro lugar del mundo. Es el lugar donde ves coches manejándose solos y que evidentemente
la sensibilidad está ahí. Es decir, prácticamente lo que está sucediendo en el mundo está sucediendo en el Bay Area entre San Francisco y Palo Alto. Entonces, por favor, adelante, todos tuyos. Muchas gracias, Richie. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí muy temprano. Quiero comenzar esta presentación dando una breve introducción sobre qué es la inteligencia artificial, un poco de desmitificar la idea de este oráculo o esta magia negra, por así decirlo, que existe. Y luego quiero también motivar un poco la presentación y, por qué no, toda la semana, por qué es importante que nos interese a nosotros la inteligencia artificial, tanto si somos abogados como si somos cualquier tipo de profesión, ¿no? Posteriormente voy a hablar un poco, como dijo Richie, de la parte de mis proyectos que he estado trabajando en Stanford, pero me voy a enfocar un poco en poder hacerlo de la forma más práctica posible para que ustedes puedan llevarse muchas lecciones, esperemos, de cómo podemos usar la IA de forma responsable en nuestro trabajo y en nuestra vida y cómo, o sea, en caso de que así lo vean necesario, por qué debería esto de implementarse en sus operaciones. Y finalmente voy a cerrar con unos consejos que espero que sean valiosos sobre cómo podemos prepararnos para todo esto que ya pues, nos está, por así decirlo, ya es una ola que nos está abrazando, ¿no? Entonces, si podemos eh, avanzar. Gracias. Pues bueno, vamos a empezar por definir qué es ya en derecho y me gustaría definirlo segmentándolo en dos áreas, ¿no? La primera que es el pre-training y vamos a entenderlo como una forma de aprender lo más básico, ¿sí? Imaginemos que tenemos un cerebro que no sabe nada, ¿sí? Es un cerebro de un bebé. Y entonces nosotros queremos enseñarle al cerebro a entender el lenguaje, por así decirlo, entender cómo el mundo habla, la estructura del lenguaje. Entonces, para que aprenda un predicado, un sujeto, un verbo, que aprenda la estructura gramatical del idioma, ¿no? Entonces, ese cerebro va a aprender patrones a partir de ver muchísima información, ¿sí? Nosotros le vamos a dar, por ejemplo, millones de documentos y por sí mismo el cerebro va a entender un poco cuál es la estructura que las oraciones suelen llevar, ¿no? Y al final, pues, y digo, a forma de ejemplo, es como si yo leyera 100 cuentos y al final yo me percatara que todos los cuentos empiezan con había una vez. ¿Sí? Entonces yo aprendí solamente por medio de la lectura que los cuentos empiezan con había una vez, ¿no? Ahora la segunda parte es el fine tuning, ¿no? Y el fine tuning yo lo veo como especializándonos en una tarea, ¿sí? Ahora el cerebro ya aprendió la estructura general y queremos que haga una tarea específica, ¿sí? Entonces, en el caso del mundo jurídico, imaginemos que queremos enseñarle al cerebro a redactar contratos, ¿no? Entonces, si yo le doy unos cuantos cientos de contratos al cerebro, el cerebro va a aprender, que el cerebro ya sabe leer, por así decirlo, ya sabe la estructura gramatical, va a aprender que los contratos tienen ciertas cláusulas, ¿no? De tal suerte que va a entender cuál es esa estructura de esos documentos y ahora sí ya va a poder hacer ciertas tareas en específico de una forma muy buena, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, la razón por la que defino así la inteligencia artificial es porque me parece que muchas veces se tiene este mito de que la inteligencia artificial suele ser esta magia negra, magia oscura, donde yo le puedo preguntar algo y lo va a saber todo porque conoce toda la información y porque genera conocimiento y demás. Y la realidad es que, y es algo que pues yo también conforme he estado aquí en Stanford me he dado cuenta, la realidad es que lo único que está haciendo es identificar patrones, ¿no? Y este va a ser un tema recurrente en toda la presentación. Lo que hace no es hasta cierto punto crear conocimiento nuevo, sino replicar patrones de los datos existentes, ¿no? Les decía lo del cuento de había una vez, ¿no? Entonces, si yo tengo 100 cuentos y 80 empiezan con había una vez, el modelo por medio por así decirlo, sampleo estadístico, va a decirme en muchas ocasiones, va a empezar mi cuento con había una vez, ¿sí? No quiere decir que esa sea la verdad, sino solamente que, o sea, estadísticamente hablando, así es como suelen empezar los cuentos, ¿no? Entonces, si podemos avanzar un poco. Claro que sí. Gracias. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Y voy a ir de lo general a lo particular. Pues bueno, la realidad es que la inteligencia artificial en muchísimas áreas del mundo reduce los costos y nos vuelve más eficientes, ¿no? Y aquí comparto un par de gráficos del índice
del reporte que le llaman el Index Report de Stanford del 2024, donde ellos lo que hacen es como mostrar un poco el ambiente o el landscape de la inteligencia artificial en el mundo, ¿no? Y podemos ver que en la imagen izquierda, como en muchísimas áreas, estamos reduciendo costos, estamos incrementando el revenue y por medio de aplicar la tecnología a tu industria, ¿no? Y eso lo podemos ver tanto si eres empresario, como si eres abogado, como si eres una persona que solamente quiere usar la inteligencia artificial para su día a día, ¿sí? Lo podemos ver como, bueno, yo quiero redactar un correo, digo, poniendo el ejemplo, mi mamá tiene un Kumon y a veces tiene que mandar el broadcast a todos los papás, ¿no? Y me dice, oye, es que yo no sé cómo hacerle a veces, ¿no? O sea, yo quiero pues que me paguen, pero pues que no suene tan gacho, ¿no? Entonces le pregunta a ChatGPT y ya tiene su mensaje perfecto con el tono esperado, ¿no? Entonces, en ese sentido, a cualquier persona le puede servir y por ende es que es importante, ¿no? Para que puedas tú, pues, a aumentar tu eficiencia, ¿no? Y en la siguiente slide podemos ver cómo podemos aprovechar esto en bufetes de abogados y en organismos públicos. Alex, aquí hay una cosa que me quiero detener justamente para Claro, explicar acerca, así como un poquito recapitular de todo lo que nos has dicho. Lo primero es, nos comentas que es un poquito el promedio de las interacciones que alcanza a recibir, es decir, de la información de la que se alimenta el modelo que se entrena. El modelo lo que va a buscar es encontrar patrones para encontrar y darte el resultado de un poquito del promedio de las cosas, después de haber sido hasta cierto punto, ¿cómo decirlo? Es decir, hay un proceso de limpieza, lo que no se puede hacer, hay temperaturas, etc. Pero al final también, por ejemplo, nos hemos dado cuenta, y esto es bien interesante, cómo los modelos funcionan mucho mejor en inglés que en otros idiomas, o algunos jailbreaks los encontramos específicamente en idiomas donde a lo mejor hubo menos entrenamiento o menos contenidos de calidad para entrenar el modelo. E incluso también hemos visto que los modelos conforme van saliendo, es decir, GPT 3.5 no es GPT 4. Había mucha, por ejemplo, yo en mi día a día lo he usado para el tema de derecho y me doy cuenta que había términos que en GPT 3.5 definitivamente no entendía y 4 ya los mastica de mejor forma, pero evidentemente no al punto en el que un experto en la materia lo hace, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo se dan estos promedios y cómo un poquito cada generación de nuevo modelo de lenguaje va siendo un poco más complejo o va alimentándose de mejor forma o que va mejorando para que tengamos mejores outcomes. claro que sí. Sí, es una gran pregunta. Creo que para empezar, una de las cosas es más data, ¿sí? Lo que hemos estado viendo, y a eso hasta cierto punto, pues sí es cierto, mientras más data tenga el cerebro, por así decirlo, más va a aprender. Como decías, ¿no? De repente ya reconoce más palabras, pues quizás es porque ha tenido una exposición a más documentos de esa forma. Y es parte de como el miedo que hasta cierto punto las empresas han mostrado de, bueno, y si nos quedamos sin data, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Ahorita están fotocopiando libros, están intentando encontrar más fuentes de información porque queremos enseñarle más al cerebro, ¿no? Pero algo importante que mencionas es cómo podemos avanzar hasta cierto punto sin meterle un poco más de información. Y para esto creo que el ejemplo de OpenAI es muy importante en cómo de generación en generación a veces cambia, por así decirlo, el tokenizer, que el tokenizer es la forma de nosotros dividir oraciones, digamos lo que cada token es una palabra, por así decirlo, entonces el modelo va a aprender palabra por palabra hasta cierto punto, es como la unidad. Y algo que hace poco que hace poco leí, que es muy impresionante, es que el modelo mejoró muchísimo de una generación a otra en programación, porque se dieron cuenta que normalmente cuando tú programas en Python tienes cierta indentación, ¿no? Al momento de programar haces como no creo cuál es el nombre de la tecla, pero que le piques y son 5 espacios, ¿no? Entonces, cuando, como en el tokenizador era solamente un espacio, te comías muchos tokens y se agotaba tu ventana. Y entonces el modelo olvidaba algunas cosas que hacías. En los nuevos tokenizers de las nuevas versiones de los modelos, ya compactan los 5 espacios como un token. De tal suerte que ahora sí pueden ya pasarle más información al modelo y se vuelve más eficiente en la parte de código particularmente, ¿no? Entonces, igual en la parte de derecho he leído mucho sobre cómo
cambian los tokenizers cuando usas LLMs jurídicos para poder, en Estados Unidos, que usan ciertos símbolos un tanto extraños, que no son comunes, poder, que el modelo los pueda continuar reconociendo, ¿no? Entonces me parece que esa es otra forma de avanzar a los modelos de versión en versión. Perfecto. Adelante, Alex. Eh, ajá. Pues bueno, aquí podemos ver, esta es una gráfica de casos de uso de Harvey. Harvey es una de las empresas más innovadoras en cuestiones de IA jurídica. Ellos están aquí pues bueno, están también en Nueva York y aquí en Silicon Valley. Y aquí podemos ver un poco cómo usan en Estados Unidos este tipo de herramientas, ¿no? Digo, hay ciertos, y aquí como funciona esta gráfica es en el eje X, en el eje horizontal, podemos ver los casos de uso y mientras más blanco el cuadro implica que más se usa. ¿Sí? En el eje Y, en el eje Y vamos a ver cuáles son, por así decirlo, los grupos o las áreas del derecho que usan cada una de esas cosas. Entonces podemos ver que la mayoría de las áreas usan drafting. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hasta cierto punto es donde más te puede ayudar un modelo de lenguaje. Tiene toda la lógica del mundo. Si yo le doy muchísimos contratos, me va a poder ayudar a hacer un contrato promedio hasta cierto punto de mi empresa, ¿no? O de mi firma jurídica, que recordemos es ese fine tuning que hacemos. Y bueno, así es como otros casos de uso que también ya están haciendo o ya están practicando aquí en Estados Unidos. Ahora, algo que a mí me pareció muy interesante de este reporte que les mencionaba que sacó Stanford hace unos meses es el uso que se tiene de ChatGPT en diferentes países del mundo, ¿no? Y aquí podemos ver, recorté la imagen para solamente ver los parámetros que nos importan, como México, Estados Unidos y el promedio global. Y vemos que en México alrededor del 13% de los que respondieron a esa encuesta usan ChatGPT a diario, pero pues nosotros tenemos incluso un menor o un menor porcentaje de personas que rara vez lo usan comparado con Estados Unidos y con el mundo en general. Eso quiere decir que al menos de este pool de personas que respondieron la encuesta, en México hay más gente que al menos conoce ChatGPT, ¿no? Y hay otra gráfica que no puse aquí, pero que los invito a que vayan a ver el reporte, que habla de como la percepción que se tiene de estas tecnologías. Y en México, a mí es algo que me sorprendió, la percepción no es tanto de miedo con respecto a Estados Unidos. En Estados Unidos se tiene mucho temor de estas herramientas, del poder que pueden llegar a tener. Y en México, hasta cierto punto, la gente ve que estas herramientas te pueden ayudar más. Entonces, eso ya nos habla de que nuestra sociedad, hasta cierto punto, lo ve como una ayuda más que como una amenaza, ¿no? Y eso me parece que es el primer paso para poder empezar nosotros a avanzar en eso. Porque, claro, hay ciertas gráficas que me volvió verlas porque no aparecía mi país, en donde decía cuántas patentes en IA tienen por país. En México ni aparecían, ¿no? Y luego, ¿cuántos modelos crea cada país? México tampoco ni siquiera aparecía, ¿no? Entonces, hay ciertas áreas que sí nos falta muchísimo, pero por ejemplo, en regulación también podemos encontrar en ese mapa que nos ponen en el índice, también podemos encontrar que México ya cuenta con cierta regulación. Ahora, si avanzamos a la siguiente, Alex, en ese sentido me ¿sí? gustaría preguntarte, ¿por qué consideras que hay una percepción de más miedo en Estados Unidos que en México? ¿Tiene que ver con a lo mejor el nivel de conciencia que existe respecto de lo que esto puede llegar a ser en el futuro y cómo esto puede impactar a las industrias? Es decir, creo que, por ejemplo, algo que platicábamos la semana pasada es como de pronto Waymo, que forma parte de una empresa del conglomerado de Google, ya tiene sus autos, sus vehículos autónomos a los que puedes usar como taxi, estilo Uber, pero sin conductor, ¿no? Y esto parece que solamente es la punta del iceberg de un montón de cosas que se vienen, donde los empleos de las personas que son automatizables y no desde una perspectiva básica, sino automatizables. Es decir, manejar, pues no es sencillo. Manejar conlleva cientos o miles de decisiones por segundo que implican vidas humanas y están ya afuera en la calle transitando como si nada, ¿no? Y esto es, digamos que solamente la punta del iceberg de muchas cosas que se van a venir. ¿Por qué crees que, en tu perspectiva y en tus investigaciones, cuál crees que sea la sensibilidad respecto de no tener ese, o sea, por un lado Estados Unidos tiene el miedo y por otro lado México no?
Creo que quizás hasta cierto punto tienen que ver con dos cosas. Uno, el ámbito político. Siento que en Estados Unidos muchas cosas se politizan y el país está como si fuera un bipolo, ¿no? Entonces, o sea, hay dos polos opuestos donde, pues si alguien apoya a uno, tienes que estar en contra, o si eres del otro lado, tienes que estar en contra, pero combinado con mucha desinformación, también de hecho generada por esta misma IA, es parte de los riesgos. Y creo que otra cosa, quizás también es incluso más exposición a los casos negativos. Digo, hablabas del caso de Waymo y pues han sucedido muchos, bueno, no muchos, pero un par de casos en vehículos autónomos donde han ocurrido accidentes y a pesar de que solamente son un par de casos, considerando cuántos rides dan al día en San Francisco, Waymo, pues quieras o no, eso afecta mucho a la población y le genera mucho miedo en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que ese es parte de eso. Me gustaría saber, una vez que ese tipo de tecnologías ya se incorporen en México, hasta qué punto la percepción cambia, ¿no? A lo mejor y mientras nuestra sociedad más inmersa esté en esta tecnología, quizás vaya a surgir más miedo, ¿no? Me interesaría saber esa respuesta, ¿no? Pero por lo pronto, creo que tenemos de dónde agarrarnos para poder continuar en este camino en nuestro país. Perfecto. Adelante, Alex. Pues bueno, vamos a empezar con el primer proyecto. Voy a hablar de dos proyectos y este es el primero donde hablo de un caso de uso. En este particular caso es la inteligencia artificial para el cumplimiento normativo, ¿no? Y es que recordemos que estábamos hablando de que la inteligencia artificial es un cerebro, ¿no? Y que si yo le doy datos al cerebro para que aprenda a hacer cosas, pues yo hasta cierto punto puedo enseñar al cerebro a que verifique si yo cumplo con ciertas normativas o no. A mí algo que a mí me fascinó eh, darme cuenta es que pues hay muchas similitudes entre la ingeniería y el derecho, ¿no? Cuando nosotros hablamos del código penal, estamos hablando de un código, ¿no? Estamos hablando de código, o sea, hasta cierto punto de programación, ¿no? Son reglas que tenemos que seguir. Entonces, si nosotros usamos el código y la data a nuestro favor, podemos construir cualquier cosa que queramos, ¿no? Obviamente, y ahorita vamos a ver un poco cómo es que puedes tú hacerlo para tu empresa, para tu si eres regulador o si eres parte de organismos públicos, cómo lo puedes hacer para verificar el cumplimiento de cientos de empresas en segundos, cómo como empresa puedes hacer auditorías internas y automatizarlos, o como ciudadano incluso puedes darte cuenta si cierto website cumple o no con los derechos de privacidad, que en este caso en específico es del caso del que yo voy a hablar, ¿no? Nosotros estábamos queriendo saber si había ciertas compañías, y esto es algo que se ha hecho muchas veces en el mundo, ciertas compañías son o no compliant con la normativa de privacidad de datos, y es que específicamente en Europa está el GDPR y en California está el CCPA, que pues son normativas a cierto punto muy estrictas que las empresas tienen que cumplir. De otra forma, van a incurrir en muchísimos multas. Y entonces al final del día, lo que aquí quiero sacar como conclusión, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es que con la inteligencia artificial, si la usamos de herramienta, podemos, como ya lo decíamos, reducir costos y ahorrar tiempo y dinero. Y es que algo que a mí me gusta muchísimo del trabajo que hacemos en Stanford es que no vemos a la IA como el fin, sino como la herramienta que nos va a ayudar a nosotros abogados a responder o a facilitar nuestras vidas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, más al rato vamos a ver o sea, de qué forma como abogado puedes aprender de esto sin necesidad de complicarte mucho la vida. Y bueno, pasamos a la siguiente slide donde vamos a poder ver particularmente cómo podemos hacer esto, ¿no? Y quiero que nos enfoquemos primero en la imagen en el diagrama que tenemos ahí. Y es que lo que hacemos para poder, y recordemos, lo que estamos haciendo es tenemos un cerebro y queremos entrenarlo para que nos diga si cierta política de privacidad cumple o no con la normativa. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir al internet y vamos a descargar miles de políticas de privacidad. Esto lo puedes hacer de forma automática con programas con códigos que hasta cierto punto ChatGPT incluso te puede ayudar bastante a hacer esto. Y bueno, lo que vas a hacer es crear ese cuerpo de políticas de privacidad y vas a etiquetarlas con base en los parámetros que tú quieres o en los outputs que tú quieres tener, ¿sí? Y para mostrar a qué me refiero, está esa imagen justo abajo. Este es un extracto de la política de privacidad de IMDb, el sitio de reviews de películas.
Y lo que tú haces es, así es como tú etiquetas. Cuando yo hablo de etiquetar data, eso es lo que a lo que me refiero. Tú tienes un párrafo, tú tienes un texto y tú vas a decir, esta parte habla de uno de mis autos, por ejemplo, de mi derecho a saber qué datos recuerda de mí el sitio. Esta otra parte es de mi derecho a borrar mi información. Esta otra parte es de mi derecho a que no me discriminen, etcétera. Y entonces cada parte tú la vas etiquetando y al final te queda una especie de como tabla de Excel, por así decirlo, donde tú tienes tu parte y tu etiqueta. Y luego ahora sí, ya puedes poner toda esta información en el cerebro para que el cerebro la vea y recuerde cuáles son esos parámetros o ajuste sus neuronas para entender qué es lo que yo veo que me va a determinar eso. ¿Sí? Si yo veo que cuando digo derecho a saber, eso es un indicador muy obvio de que hay un derecho a saber en esa política de privacidad, entonces el cerebro ya va a aprender y ya va a poder predecir eso, ¿no? Y al final del día, y la imagen que se ve a la derecha, es es por así decirlo, todos los outputs que tú quieres predecir. Y bueno, aquí veo rápido un comentario. No, cerebro no me refiero a API. Digo, hasta cierto punto puede ser incluso un API, pero en este caso en específico, yo estoy, para fines de simplificarlo, estoy llamando a la inteligencia artificial como cerebro. Es decir, cualquier modelo que tú vayas a entrenar para no meternos en si es una red convolucional, si es en un modelo de lenguaje, si es en una regresión incluso, solamente le estoy llamando cerebro, ¿no? Que pues, es ese conjunto de neuronas o de parámetros que se ajusten con la data etiquetada que tú mandas para poder obtener una predicción. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos en nuestro proyecto. Y cuando tú tienes, y no se necesita muchísima data para poder hacer esto, nosotros etiquetamos alrededor de 200 políticas de privacidad y puedes obtener con grandes resultados de precisión esa predicción de si una política de privacidad random que sacamos de Internet cumple o no con ciertos parámetros, con ciertos derechos. En nuestro caso, nosotros veíamos derecho a saber, derecho a borrar, derecho a la no discriminación de mis datos, etcétera, ¿no? Entonces, este es uno de los proyectos que a mí me gusta mucho mencionar porque tú como fiscal, o bueno, en el caso de Estados Unidos como Attorney General, lo que tú puedes hacer es, en cuestión de segundos, evaluar cientos de empresas, que obviamente a lo mejor eso no es algo que tú quieras hacer porque, pues, o sea, si tú, o sea, aquí en Estados Unidos particularmente, si tú como fiscal sabes que hay cientos de empresas que no están cumpliendo con la política, tienes que ir por las 100 y no hay suficiente personal para hacer eso, ¿no? Entonces tienes que ser un poco más estratégico. Pero hasta cierto punto, pues tú también puedes hacerlo pues determinar eventualmente cuáles son las que te interesan. O incluso si, o sea, como les decía, si eres tu propia empresa, puedes automatizar ese tipo de auditorías internas de una forma muy barata. Nosotros, cuando hicimos este algoritmo particularmente, todo ese pipeline que ustedes ven ahí, nos tomó correrlo menos de menos de $50 y toda la parte del entrenamiento o del código o demás, como les decía, es algo que se ha hecho muchas veces, está en internet y es fácil de automatizar y creo que puede ayudar muchísimo en diferentes casos a diferentes stakeholders, ¿no? Alex, en este caso se siente como superpoderes para la autoridad, que no necesariamente los usa para bien, o no nos conviene en todos los casos. Pero en este caso, bueno, resumiéndolo son superpoderes de fiscalización para una autoridad, en este caso es una autoridad de datos personales, una autoridad que tiene que ver con privacidad y que está buscando, como lo decías, quién no está teniendo o quién no está poniéndole a su público políticas, en este caso de privacidad, adecuadas a la normativa y quién no, pues entonces la autoridad tendría que sancionar o tendría que, cuando menos, hacer algún tipo de llamado a la acción. Y me platicabas justamente ayer en la preparación de alguna forma de esta charla, cómo intentan con diferentes mensajes para ver cuál de ellos es el que de pronto tiene más engagement, ¿no? De pronto cuál hace responder a la persona, ya sea con un mensaje un poco más agresivo, uno más suave, uno de invitación o uno inclusive ya de cumplimiento. Cuéntanos un poquito de eso. Claro, sí, hasta cierto punto, digo, esto que les comento es algo que puedes hacer como empresario, que puedes hacer como fiscalía, pero también es algo que los investigadores académicos hacen, porque, y es algo que vamos a ver ahorita,
la idea o el fin es que exista esa comunión entre academia, entre industria privada y entre sector público, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchos investigadores alrededor del mundo lo que hacen es ciertos experimentos con ciertos tratamientos que le llaman, ¿no? Y que, como bien dices, es poder medir hasta qué punto o cuál va a ser el mejor mensaje para poder generar un cambio en un sujeto, ¿no? Es como un experimento que le permite, o sea, cuando puedes ya concluir, le permite a las fiscalías o le permite a las personas saber cuál es la manera adecuada de generar ese compliance, ¿no? Eh, y que, bueno, al menos a mí me parece que es muy interesante y justo quería nada más ahondar en algo más, y es que esto es solamente un ejemplo de cómo se puede aplicar el compliance en la normatividad de privacidad de datos, pero esto, digo, si lo abstraen un poco, acuérdense que esto también es cualquier tipo de dato que tú puedas etiquetar, ¿no? Nosotros también lo hacemos con contratos, ¿no? Para cláusulas. Lo hacemos para hasta cierto punto determinar si cierto contrato contiene o no una cláusula y de forma en segundos, ¿no? Y ver qué tan desprotegido está la persona. Se hace también mucho con insurance policies y con otro tipo de documentos legales, ¿no? Entonces, cualquier documento que tú tengas que pueda entrar en esta pipeline va a funcionar, ¿no? Entonces, eso creo que es el valor de este primer caso de uso y es el hecho de que puedes abstraerlo a tu caso específico, ¿no? Perfecto, Alex. Continuemos si quieres. Sí, gracias. Ahora, Eh, pues bueno, el segundo caso de uso, el segundo proyecto del que me gustaría platicar, es creo que donde más se enfoca la investigación que hacemos y me faltó un poco comentar, pero yo estoy trabajando con un profesor en la Escuela de Derecho de Stanford que se llama Julian Yarko, que es el director del asociado del HAI, que es el laboratorio de inteligencia artificial centrado en el humano. Básicamente agarran distintas áreas, desde música hasta incluso deportes y derecho y economía, y usan la inteligencia artificial para ver cómo pueden avanzar cada una de las áreas, ¿no? Entonces, uno de los centros, de los focos de investigación de este profesor y por ende mío, es es el tema llamado justicia algorítmica, ¿no? Que suena bien rimbombante y al menos, o sea, a mí me gustaba mucho cómo sonaba porque, pues, derecho e ingeniería, ¿no? Pero bueno, básicamente el fin de esto es poder determinar cómo podemos hacer que los algoritmos no estén sesgados, ¿no? Y hay que recordar un poco que pues los algoritmos, como les decíamos, la inteligencia artificial son cerebros que venden toda la data. Y un cerebro, hasta cierto punto, cuando está así sin contacto de ninguna data, no está sesgado, ¿no? El cerebro en sí mismo no está sesgado, pero cuando le das información que contiene sesgos, pues obviamente el cerebro va a aprender esos patrones. Está diseñado el modelo a encontrar patrones. Y si el modelo está sesgado al final, pues quiere decir que hicimos un gran trabajo en que pudiera identificar esos patrones, ¿no? El problema está en la data que tenemos. Y aquí nada más también para motivar un poco esta parte de la charla, existen muchos ejemplos de cómo estos modelos han afectado realmente a las personas, ¿no? El caso uno de los casos recientes, cada 2 meses sale un artículo en el New York Times sobre cómo los modelos están afectando a las personas, ¿no? Pero aquí como pueden ver, estoy enfocándome en distintas modalidades, ¿no? Y es que no, todos nosotros estamos familiarizados con ChatGPT, ¿no? Y ChatGPT empezó siendo solamente texto, pero también hay un poco de visión, ahora ya está el modelo avanzado de voz, y en ese sentido, incluso, pues bueno, video, que pues nada más son screenshots, o sea, imágenes en frames de segundos y con el audio, ¿no? Entonces, a cierto punto es lo mismo. Y entonces me gustaría aquí mostrar cómo en cada una de las modalidades existen sesgos, ¿no? Y ahorita vamos a explicar cómo es que estos sesgos nacen, ¿no? Entonces, creo que es importante, y digo, ese es parte del uso de justicia de estos modelos, pero también hay un uso responsable, ¿no? Y nos han tocado, y he platicado con Ricardo en muchísimas ocasiones de todos estos siempre accidentes que los abogados a veces hacen con los modelos, ¿no? Que pues piensan que lo que dice ChatGPT es cierto y como les decíamos hace rato, es un cerebro que es una regresión a la media hasta cierto punto. O sea, lo que te está dando es información promedio, pero de las palabras, no necesariamente de la información. Entonces a veces pues citan casos que no existen,
por usar ChatGPT, o a veces incluso las compañías se meten en problemas porque sus chatbots dan cierta información a los consumidores que no existen, ¿no? Entonces hay que ser muy responsable con eso. Y si pasamos a a la siguiente Me slide. gustaría tenerte aquí, Alex, Sí. antes de, porque, a ver, quiero vincular dos cosas que has dicho y por un lado es lo que está haciendo la IA es darnos el promedio de las cosas de las que tiene alimentadas como parte de su entrenamiento, pero también se sabe que si le das basura te va a dar basura, es decir, todos estos prejuicios o estas cuestiones racistas o raciales o que de pronto pueden afectar a personas evidentemente no salieron de la nada, es decir, son el resultado de la alimentación que se le dio, que son, ayer yo estaba haciendo contabilidad de lo que significaba el entrenamiento de Llama 3 o, por ejemplo, de GPT-4 y son lo equivalente a casi 200 bibliotecas Vasconcelos juntos, es decir, la cantidad de información que se le da de comer a la IA es absurda. Y también, bueno, pues al final ya, si el outcome es medio un poco basura, pues tiene que ver con que el conocimiento conjunto de la humanidad hasta cierto punto tiende a ser racista, ¿no? Y que simplemente lo que está haciendo la IA no tiene personalidad, la IA no tiene sentimientos, es un procesador que está dando el promedio de las cosas que terminan siendo racistas, pero como tú lo dices, o sea, el cerebro estaba limpio antes de que lo alimentáramos, ¿no? Sí, de hecho, eso que mencionas es muy importante desde el punto de vista jurídico, al menos en Estados Unidos con la ley de discriminación, porque, digo, también en México lo tenemos, ¿no? Está la intención o el animus, que pues al final del día aquí lo diferencian con disparate treatment y disparate impact, ¿no? Y entonces, no solamente, no hay un disparate treatment porque no hay un animus, ¿no? El modelo no está siendo racista porque quiere ser racista, ¿no? Es un impacto que discrimina a las personas, ¿no? Pero a cierto punto el modelo no está entrenado para eso, está entrenado para replicar patrones como lo hemos estado comentando durante la presentación. Entonces, creo que ahí es donde, pues como bien dices, los modelos sirven de espejo o para la sociedad en la que estamos, ¿no? Sirven de reflejo. Y creo que, pues al final del día, eso es un aprendizaje que se han llevado muchísimas personas y por eso a mí me gusta mucho que en las juntas a las que vamos en el laboratorio del HAI, ves filósofos, ves físicos, ves matemáticos, ves economistas, porque pues toda la gente está involucrada para poder entender los aprendizajes que estamos teniendo, porque esto, como digo, esto nace de la lingüística, de la literatura de la lingüística, entender estos modelos de lenguaje y entonces saber cómo es lo que estamos viendo o el reflejo de lo que estamos viendo, pues es un impacto profundo para, digo, parafraseando a un filósofo, o sea, estamos viendo hacia el abismo, ¿no? Pero bueno, justo sí. Si pasamos a la siguiente slide, justo ahondamos un poco más en eso. Eh, Como bien lo dices, si los datos tienen sesgos, pues, ¿a quién le va a sorprender que los modelos entrenados con esos datos también los vayan a tener? La realidad es que no, no hay forma de que eso sea sorpresivo, pero sí es necesario que nosotros ahondemos en esa investigación, ¿no? Y por qué me importa, ¿no? Y bueno, si eres regulador o si eres de gobierno, pues los modelos sesgados perpetúan desigualdades y tiene grandes implicaciones en las políticas públicas, ¿no? Hay necesidad de poder evaluar los modelos para saber hasta qué punto son dañinos a la sociedad, ¿no? En ese sentido, el gobierno tiene que entender cómo puede testear estos modelos, tiene que entender cuáles son los daños, hasta qué punto y cómo mitigarlos incluso, ¿no? Para aplicar esas normativas hacia las empresas, ¿no? Y las empresas, pues bueno, digo, hasta cierto punto, si eres una empresa de IA, pues claramente te va a importar muchísimo esto y a mí me gusta muchísimo que en las investigaciones que hemos hecho en Stanford, hemos descubierto, y ahorita vamos a hablar un poco más, que existen sesgos hacia las personas afroamericanas, ¿no? Hacia las minorías. Pero también existen a veces sesgos hacia la raza blanca, ¿no? Y vamos a hablar de algunos casos. Y creo que algo que me gusta mucho es que las empresas de tecnología vienen y se informan con nosotros, ¿sí? Tú ves a OpenAI leyendo sobre esta información y en sus system cards hablan de todo esto, ¿no? Y eso habla de que pues, realmente les interesa. Ahora, tú como empresa que usa estos modelos, que usa los APIs, ¿no? En su pipeline, es necesario poder entender si lo estás usando de una forma donde puedas usar, perdón, si lo estás usando de tal suerte que el modelo agarre ciertos proxies
para perpetuar esa discriminación. Y vamos a hablar de a qué me refiero con proxies, ¿no? Y aquí quiero rápidamente decir, Amazon, por ejemplo, tenía un algoritmo que ellos decían que era el mejor para poder contratar personas, ¿no? Decían, este algoritmo no está sesgado y no discrimina a nadie, ¿no? Resulta que pues el algoritmo tomaba los nombres de las personas, de los currículums, y entonces categorizaba a las mujeres como que ellas tenían que ganar menos o como que ellas no iban a entrar. ¿Por qué? Simplemente porque, como decíamos, es regresión a la media. No había en aquel entonces tantas mujeres programadoras, entonces el modelo, ¿qué era lo que hacía? No, pues te va a rechazar. Entonces, ¿qué hizo Amazon? Dijo, no, pues es que yo soy bien inteligente, yo ya me di cuenta de esto, voy a esconder el nombre. Y ya, ¿no? Pues no, porque al final del día hay otros proxies que el modelo va a agarrar del currículum. El modelo está entrenado para ver patrones, ¿sí? Entonces, ¿qué puede saber el modelo para determinar si tu género? Pues bueno, puedes saber en qué asociaciones estuviste. En la parte de liderazgo de tu currículum va a ver que estuviste en Women in STEM, por ejemplo, pues obviamente pues vas a ver qué eres, ¿no? O si eres parte de la sociedad de latinos, pues bueno, vas a ver que eres latino, ¿no? Entonces, terminar por esconder todo esto te termina quedando nada de información, ¿sí? Entonces es muy difícil que esa sea una solución de mitigación, ¿no? Y bueno, por último, como ciudadano, ¿por qué te va a importar esto? Porque, por ejemplo, yo ahorita quería comprar una bicicleta y entonces se me ocurrió, iba caminando y dije, le voy a tomar foto a una bici, le voy a preguntar a ChatGPT que cuánto me costaría una bici de ese estilo, ¿no? Le tomo la foto y me dice tanto. Y dije, ¿sabes qué? Quiero saber si yo me pongo en esa foto y le pongo a ChatGPT cuánto cuesta esa bici, va a cambiar así pongo a una persona blanca. Hice el experimento con mis amigos en Stanford y en efecto, para la misma bicicleta y obviamente tuvimos, hay que ser hold constant, hay que tener constancia en, por ejemplo, la vestimenta y demás, el ambiente de fondo y demás en la imagen. Pero para mi amigo que es estadounidense, le salía que la bicicleta iba a costar como $1,000 y para mí salía que costaba $200. ¿Por qué? Pues porque el modelo agarra ciertos proxies, a lo mejor me vio mexicano y dijo, no, pues ese rato no tiene dinero para pagar una bicicleta de $1,000, ¿no? Pero mi amigo sí. Entonces, como ciudadano promedio, a veces no nos damos cuenta y dices, pues bueno, le voy a preguntar un consejo y de forma accidental damos nuestra data, por ejemplo, el nombre, por ejemplo, digo, y ChatGPT, perdón, OpenAI acaba de sacar un paper buenísimo sobre esto y dice, la gente revela accidentalmente su nombre cuando dice, oye, ayúdame a redactar este correo. Y al final le pone el nombre y ahora sí el modelo agarra el nombre y a partir de ahí ya sabe tu raza, ya sabe tu género, ya sabe demás cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Y pasando a la siguiente slide, vamos a ver un poco más de eso. El problema, como ya les dije, es que los modelos están entrenados para ver patrones y replicarlos, ¿no? Y entonces van obviamente a ver esos sesgos, ¿no? Que están presentes en la data. ¿Y cuál es la solución? Bueno, nosotros ahorita estamos trabajando en la solución. ¿Por qué? Porque nosotros descubrimos que ChatGPT, Llama, Mistral, Gemini tienen muchísimos sesgos. Nosotros como lo hicimos fue, agarramos una prompt y lo que cambiábamos era el nombre, ¿sí? Hay estudios sociológicos que asocian nombres o que tienen ciertas listas de nombres correlacionados altamente con razas, ¿no? Entonces está la raza blanca y la raza negra. Entonces, por ejemplo, Hunter Becker es un nombre que suena y que estadísticamente está asociado a la raza blanca, pero Jamal Washington es un nombre que está asociado a la raza negra y demás, ¿no? Entonces, eso es algo que ya está testeado desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos era le preguntábamos a ChatGPT, ¿no? ¿Cuánto debo pagar por una laptop propiedad de Jamal Washington, propiedad de Hunter Becker? Y en la primera parte del plot que ven ahí de la gráfica, pueden ver la distribución de respuestas, ¿no? Pueden ver cómo está el verde es la raza blanca y el naranja es la raza negra. ¿Y qué es lo que se vean ahí? Se ve el shift, ¿no? Se ve como un espejo completamente opuesto. Es el eje Y, es el precio, ¿no? Entonces ves que mientras más arriba, mejor, más caro es el objeto. Y mientras más wide, mientras más ancho, mucho más denso es esa parte, ¿no? Entonces ven que la raza blanca es mucho más denso en un precio más alto y la raza negra mucho más denso en un precio bajo, ¿no? Para la misma laptop, lo único que estamos cambiando es el nombre, ¿no? Y obviamente, como estos son modelos estadísticos y ustedes saben que hay parámetros como temperatura y demás, lo que nosotros hacemos es que repetimos el experimento cientos de veces para que la diferencia sea estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, ¿qué es la solución? Pues bueno, recordemos que estamos hablando de un cerebro. Entonces, lo que nosotros hacemos es agarramos, identificamos o localizamos las partes o regiones del cerebro, las neuronas,
que están sesgadas a nuestro parecer y las lobotomizamos, ¿no? Las removemos del cerebro, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Pueden ver el plot justo de al lado, donde ya esa distribución se convierte prácticamente en una distribución equitativa, ¿no? Es el mismo precio y la misma distribución de precios para raza blanca y para raza negra. Eso es en lo que estamos trabajando actualmente y lo que hemos estado descubriendo que es una forma de solucionar eso. Ahora, ¿cuál es el desafío? Pues bueno, que el sesgo está presente en todo el modelo hasta nuestro entender, ¿no? Y las regiones del modelo no solamente tienen un atasco, una tarea, ¿sí? Hay regiones del modelo que hacen múltiples cosas. A lo mejor cierta capa del modelo, ciertas neuronas del modelo no solamente se encargan de saber si esta parte de la oración es un nombre, sino también de si es un nombre de una persona, ¿no? Entonces, cuando tú remueves parte del cerebro, estás removiendo conocimiento, ¿no? Entonces, eso afecta la capacidad del modelo para hacer otras tareas. Entonces, eso es lo que ahorita estamos evaluando, ¿no? Hasta qué punto lobotomizar a un cerebro te va a terminar afectando en otras áreas que tú no quieres que te afecten. Y aquí creo que hay una parte importante, tiene que ver con pues quién determina que sí y que no, ¿no? Creo que algo que sucedió que le salió muy mal a Google fue ser demasiado woke, ¿no? De pronto, todo el mundo se burló durante un rato del modelo de multimodal de Google que generaba, tratando de ser woke o tratando de ser un poquito, no racista, por así decirlo, terminaba yéndose al otro extremo dando resultados que no eran ni siquiera reales, ¿no? Entonces de pronto se vuelve ya hasta una discusión política, filosófica y sociológica en términos generales, ¿no? Sí, me agrada muchísimo ese comentario, Ricardo, muchas gracias por mencionarlo. Justamente, o sea, nosotros por eso definimos nuestro sesgo como diferencia de precios, porque no nos queríamos meter en la relatividad o en la subjetividad de saber qué es sesgo, determinar qué es sesgo, ¿no? Y porque esa pregunta para nosotros le compete pues, a un consenso de reguladores que pues tienen que ponerse de acuerdo y decir, bueno, esto es lo que nosotros queremos que el modelo represente. Queremos que represente la realidad o queremos que, a pesar de que, o sea, con todos sus defectos, o queremos que represente el ideal, ¿no? Y el caso más famoso es como en Google decían, cuando tú googleas una imagen de CEO, te mostraba puros hombres blancos, ¿no? Ahorita cuando googleas una imagen de CEO, ya te muestra pues, una mujer, te muestra personas de otra raza, minorías y demás, y ya te muestra más cosas, ¿no? Pero si tú pones CEO en Estados Unidos, otra vez te muestra puros hombres blancos, ¿no? Pero hasta cierto punto, tú dices, bueno, si ves la distribución de CEOs en Fortune 500, pues tú quieres ver esa realidad plasmada en Google o en Google Imágenes o qué es lo que tú quieres ver, ¿no? Y porque el argumento es, pues bueno, es que si yo soy un niño latino y yo busco CEO, porque yo quiero ser CEO de grande y no veo a gente que me represente, pues me voy a sentir muy mal y no voy a perseguir eso. Ese es el argumento que se hace a aquel lado, ¿no? Pero nos parece a nosotros no hemos querido tomar ese paso de decir, esto es lo correcto, esto es a lo que hay que apuntar. Y nosotros lo que hacemos es, aquí está en fácil, este es el precio, no debería en principio de haber diferencia de precios y entonces lo que nosotros queremos es que la distribución sea la misma. Correcto. Gracias, Alex. Claro. Ok. Entonces, ya acelerando un poco más, esto ya es la última parte, solamente para prepararnos para el futuro. ¿Qué consejos les doy? Para los abogados, aprender más sobre IA de forma conceptual, de forma general. Si quieres programar, adelante. Si quieres saber la parte del cálculo matricial, adelante. Pero creo que en principio, si ya eres un abogado establecido y ya tienes tu firma y demás, creo que sí es necesario que entiendas, aunque sea de forma general o conceptual esto. Esto lo puedes hacer en cursos en línea, yendo a este tipo de seminarios. Logic tiene pues su academia en línea donde hacen muchísimos cursos de este estilo, buenísimos, también los invito a checarla. Ahora, si eres ingeniero, te recomiendo que aprendas cuáles son las implicaciones sociales o de políticas públicas que tiene lo que tú estás haciendo, ¿no? Y al final del día, lo más importante son esas conversaciones entre abogados e ingenieros que están fomentadas por este tipo de foros y que son moderadas por expertos interdisciplinarios. Y por último, me parece que el éxito no solamente tiene que ver con colaborar interdisciplinariamente, sino intersectorialmente. Lo que más me ha gustado de mi experiencia aquí en Stanford es ver cómo la industria se acerca a la academia a pedir ayuda y el gobierno también se acerca a la academia. Y ustedes pueden ver ahí
que todo al final lo que termina resultando de eso es un progreso sostenible, porque hay evidencia empírica, hay dinero, hay inversión, pero también los reguladores entienden hasta qué punto pueden restringir o no el avance de esto, ¿no? Entonces, esa comunión ayuda muchísimo al progreso. Y bueno, la siguiente slide es solamente una reflexión para llevar. Nosotros hemos aprendido que los algoritmos están sesgados, pero ¿qué hay de los humanos? Los humanos están, digo, al final del día los algoritmos están sesgados porque los humanos estamos sesgados y muchas veces se ha hablado de que pues, es más fácil remover el sesgo de un algoritmo que de un humano, ¿no? Y hasta cierto punto esa es como la reflexión que quiero que se lleven. Muchas veces lo que yo pensaba al inicio de cuando llegué a Stanford era, no, es que los algoritmos son malos, hay que quitarlos y más. Los algoritmos son útiles. Hay que saber cómo usarlos, ¿no? Y hay que reflexionar si los humanos somos más sesgados y realmente estos algoritmos, aunque sesgados, nos están llevando, nos están acercando un poco más a la justicia, ¿no? Es Y curioso cómo tendemos a pedirle mucho más a la IA que a nosotros mismos, ¿no? De pronto, cuando algo sale mal, la IA es mala, es pésima, ¿cómo puede ser? Y de pronto es como, híjole, es que el promedio de nosotros no somos mejor que esos, ¿no? sí. Y bueno, pues hay que poner atención también a esa parte. Totalmente, totalmente de acuerdo. Somos eh, atacamos mucho a la IA, ¿no? Y bueno, como conclusiones, pues bueno, lo que vimos el día de hoy fue que la inteligencia artificial, el cerebro, ya transforma el mundo jurídico. Lo vimos con los plots de Harvey y lo vimos con el caso de la regulación. Lo hace más eficiente. Pero lo que vimos en la segunda parte de la plática es que hay que ser conscientes de las implicaciones que esto tiene, ¿no? Hay que hacer un uso responsable de la inteligencia artificial. Y por último, es la parte de la comunión y de la conversación que tienen que tener abogados, ingenieros, reguladores, gobierno, para poder hacer ese avance que necesita al menos nuestro país. Digo, todos los países me parece, pero específicamente nuestro país, ¿no? Y la educación va a ser muy importante, ¿no? Que las universidades den cursos de programación a los abogados, den cursos sociales a los ingenieros y generen estas conversaciones. Digo, una de los lugares donde esto se puede hacer es en los hackatones, ¿no? Ricardo, no me dejará mentir, él ha ido a muchísimos hackatones legales, entonces vas a ver, o sea, él sabe y les puede compartir de todo lo que se siente aprender de esa forma, ¿no? Y bueno, por último, solamente esta frase que quería, esta reflexión, la IA no va a reemplazar a los abogados ni a los ingenieros, pero quienes van a aprender a usarla son aquellos que van a tener una gran ventaja en el futuro, que los va a llevar un poco más lejos y a ser mucho más eficientes y ahorrar muchísimo más y llegar a mejores soluciones. Muchas Muchas gracias. gracias, Alex. Tenemos algunas preguntas del foro. Obviamente voy a dejar aquí tus datos porque creo que evidentemente tienes mucho que decir. Siempre estás abierto al contacto, siempre respondes. Esa parte siempre lo he admirado mucho de ti porque eres una persona accesible. De pronto hay quien ya se sube a un ladrillo y se vuelve diva y para nada es tu caso. Entonces te agradezco mucho siempre esa accesibilidad. Pongo el contacto justamente para ese fin. Voy Muchas a gracias, Ricardo. Sí, por temas perdón. de tiempo. Adelante, adelante. Sí, no, nada más que ahí pueden escribirme, tienen mis datos y también en el website pueden ahí encontrar más datos o tags en redes sociales y demás. Pero gracias, Ricardo. Voy a tomar un par de preguntas. La verdad es que hay muy buenas preguntas, sin embargo, por el tema de la hora y la agenda que tenemos, no nos es posible, digamos que tomar más en este momento. Les agradezco mucho el entendimiento en ese sentido. Una pregunta que te hacen al mediado de la conversación era que si existe alguna diferencia entre ChatGPT u otros modelos de lenguaje que se venden como jurídicas, es decir, que o sea, estas IAs que se venden como IAs jurídicas respecto a ChatGPT o a otro modelo de lenguaje, ¿hay realmente alguna diferencia? Sí, recordemos que en la primera slide lo que yo platicaba era que tenías el entrenamiento básico y el entrenamiento especializado. En ese sentido, el entrenamiento básico o lo que es ChatGPT es que ChatGPT es el modelo que aprendió básicamente la estructura del lenguaje. Pero las IAs jurídicas hasta cierto punto, depende de caso a caso, obviamente, hay algunas que pues, a lo mejor no hacen mucha innovación, pero hay IAs jurídicas muy buenas y lo que hacen es esa especialización. ¿Sí? Le enseñan al modelo a aprender cuáles son los patrones para ciertos casos específicos o fines de uso específicos y ahí sí ayuda muchísimo, ¿no? Perfecto. Eh, Te pregunta Eduardo que cómo la IA puede ayudar a los abogados a tomar decisiones más precisas y fundamentadas.
creo que, digo, volviendo un poco al tema recurrente, la IA es esa regresión a la media, ¿no? Entonces, si yo le pregunto a ChatGPT cuáles son los 10 mejores restaurantes de Palo Alto, me va a dar lo que los anotadores de OpenAI en promedio dijeron, ¿no? Entonces, yo creo que ciertamente sí te puede servir muchísimo para tener acceso rápido a la información, como un tipo buscador o como Google. Digo, ya hay IAs especializadas en buscadores. Eh, pero la idea es nuevamente hacerlo desde el entendimiento de que puede estar sesgado y que lo que tú creas o lo que tú busques de información por aparte también es importante y no solamente hay que ver esto como la verdad final. Por último, te preguntan, y ya con esto nos vamos, ¿cómo consideras que hay que escoger o cómo podemos escoger una IA regionalizada para México? Platicábamos que por alguna razón, y no es casualidad, que si hablas con la IA en inglés, probablemente vas a tener mejores outcomes que si lo haces en español o en otro idioma donde a lo mejor tuvo menos alimentación. Y evidentemente Estados Unidos es una gran concentración de la información que tiene la IA y a lo mejor México en menor medida, ¿no? Entonces es una cuestión de esperar, es una cuestión de buscar IAs más orientadas a México, es una cuestión solamente de tiempo. Cuéntanos un poco de qué trata o cómo podemos tener IAs que sean más, digamos que adaptadas a nuestro entorno. Claro que sí. Yo creo que el fin último es que o sea, si hasta cierto punto existen muchas IA donde cada una no solamente sea específica al lenguaje, sino que también represente los valores culturales, ¿no? Creo que muchas veces digo, cuando apenas empezaba GPT-2 y demás, lo que se veía era que los sesgos que existían en la población estadounidense, por ejemplo, sobre las personas musulmanas, permeaban al modelo, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, si yo soy una persona de Medio Oriente que voy a usar ese modelo, pues no me va a gustar, ¿no? O incluso porque a lo mejor si yo digo, ¿qué puedo hacer un viernes en la noche? Me va a decir, ve a un bar, ¿no? Y pues a lo mejor como por mi religión o lo que sea, yo esa no es la sugerencia que yo quiero ver, ¿no? Entonces, hasta cierto punto yo sí creo que, o sea, va a tender hacia que cada clúster social, no solamente de lenguaje, vaya a tener su propia IA con sus valores específicos, con sus valores culturales. Y en la parte de México yo creo que la solución es específicamente, y lo he visto con esta parte de los IAs culturales, por eso lo traigo a conversación, es eh, o sea, generar mucha más data etiquetada para poder entrenar nuestros modelos, ¿no? Hay muchísima data también en México, pero pues hay muy pocas personas que yo he visto al menos que se han sentado y han dicho, ¿sabes qué? Vamos a empezar a recaudar todo este tipo de datos en español y que hablen de los valores culturales mexicanos para poder hacer un modelo, ¿no? Realmente, o sea, hasta donde yo tengo entendido, no existe esa versión del ChatGPT mexicano comparado, por ejemplo, a versiones que existen en Francia, que existen en Australia, que existen incluso la vez pasada me tocó ver en Eslovenia. Tienen su ChatGPT de Eslovenia, ¿no? O de Grecia, fue el otro que me tocó ver. Bueno, pues a lo mejor ahí sí, porque a lo mejor ahí sí el nivel del lenguaje que tiene en griego ChatGPT es pésimo, que pues necesitaron sacar por necesidad algo más, ¿no? A lo mejor ahorita el nivel que tiene español es lo suficientemente bueno como para sentarnos y esperar, ¿no? Pero sí creo que, o sea, sí me gustaría hacer esa llamada a la acción o esa invitación bueno, hay que ponernos manos a la obra y poder comenzar a hacer nuestra propia inteligencia artificial, nuestro propio cerebro mexicano. Alex, te agradezco muchísimo tu exposición, grandísima. Les dejo aquí el link para la siguiente reunión, la siguiente sala con el doctor Carlos Gutiérrez. Alex, muchas gracias por tu ponencia. Felicidades. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen día. Hasta Hasta luego. luego.